Trajimos una Biblia, hermanos. Les pido que la tomen con la mano derecha, la levantamos y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. El domingo pasado iniciamos una nueva serie de sermones. Crece más para proclamar más. Sí tiene relación, por supuesto, con el Congreso Crece, pero más bien con nuestro crecimiento espiritual, porque si crecemos y somos mejores discípulos, sin duda proclamamos más el Evangelio de Jesucristo. No hay mucho que decir con respecto a eso de la proclamación, pero leamos por favor primero los Corintios 3:7. ¿Cómo dice? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y resulta que la palabra del Señor por todas partes nos exhorta a predicar. La gran comisión expresada en Mateo, por ejemplo, y de hacer discípulos, o la expresada en Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, o la de Marcos 15, y predicar este evangelio a toda criatura, y así donde quiera, o las palabras que dijo Jesús en su discipulado especial con los discípulos cuando les dijo: lo que les digo en secreto, díganlo en público ustedes, desde las montañas, díganlo, cuéntenselo a todos. Así es que no hay vuelta de hoja, hemos sido desafiados a proclamar el evangelio. El problema es que tenemos pretextos, tenemos argumentos, nos hemos inventado razones para no hacerlo, y por eso quiero introducirme hoy de una manera muy especial. Adelante con mi introducción. ¿Proclamar? No, 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 no. No, yo no puedo proclamar el Evangelio. No, tengo muchísimo miedo. Es más, tengo hasta una lista de 8 razones por las cuales no puedo proclamar el Evangelio. Para que vean, hasta de ejemplos les voy a dar. Número 1, ¿qué pasa si me golpean? Qué trancha, carnal. Hola, oye, te quiero decir, Jesús te ama, amigo. ¿Cómo que Jesús, asqueroso cristiano? ¿Por qué asumes que necesito que me salven? Espera, Jesús te ama. Número 2, ¿qué pasa si no me entienden? Amigo. ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo Oye, estás? te quería decir, mira, es que, bueno, de Jesús y Ah, bueno, ya, tú eres de esos de los salones, de los últimos santos, de los postreros tiempos. no, esa es otra cosa, no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, ni con Dios, porque Dios de los ángeles. De los niños chiquitos, esos que te hacen, y te tumban así, te caes. No, esos son medio raros, pero es que es O que es ¿cuánto hablar en dinero lenguas y pues pides eso. tú? O sea, es de los que te doy dinero y me regalas la astilla de la cruz de... No, es que es, bueno. Esa fue la 2. Número 3. ¿Qué pasa si se burlan de mí? Amigo, te quería decir, ¿Qué onda, amigo? A ver, platícame. mira, Jesús te ama y Él tiene un plan para tu vida. De verdad, y es tan grande su amor que murió por ti en la cruz. Oye, ¿tú eres esos cristianos que si les pegas aquí te ponen la otra mejilla? Es que hace rato un amigo me platicó que golpeó a un cristiano y parecía divertido. Bueno, no. Número 4. ¿Qué pasa si no sé cómo empezar? Hola. ¿Qué onda, amigo? Hola, bueno, te quería decir, Ajá. mira, lo que pasa es que Jesús, bueno, Jesús, es que Él vino y quiere, ¿cómo decirlo? Es que, bueno, gracias por tu tiempo. Chale, yo me quería arrepentir de mis pecados el día de hoy. Número 5. ¿Qué pasa si doy mal testimonio? ¡Órale! El universo. Chales, cuate, ¿qué te pasa? Amigo, Jesús te ama. Sale, pues. Número 6. ¿Qué pasa
si de pronto me enredo y digo cosas que no son. Sí, mira, entonces nosotros oramos por eso. Ah, ok, a ver, déjame ver si te entiendo. Ajá. Me estás diciendo que debemos de orarle a Pablo de Tarso, a Martín Lutero y a Gilberto Gutiérrez. No, bueno, de Gilberto no estoy muy seguro, ¿no? Porque pues, él todavía está vivo, ¿no? Pero, Ah, ok, ok. no. ¿Qué pasa? Número 7. ¿Qué pasa si creen que soy un fanático? Amigo, mira, te quería invitar a un culto. ¿Qué me estás- Y te quería decir que Jesús ¿Culto te de ama. qué o qué? Ah, bueno, es que ahí cantamos y se predica la palabra. ¿La y palabra porque de Dios, quién o qué? pues, de Dios, porque Él te quiere hablar. ¿De Dios? Sí. Oye, mira, a mí no me vengas con esto. Mira, yo me identifico como un plancton de mar de agua dulce. ¿Sí? Así que me respetas, intolerante, irrespetuoso, No, pero es que Jesús. antimoderno. No, pero. Y número 8. ¿Qué pasa si no puedo responder sus preguntas teológicas? O sea, sí. O sea, sí, sí quiero aceptar a Jesús. Qué bueno, gloria a Dios. Nada más tengo 2 preguntas. Sí, dime. Así, ¿sí me las contesta? Sí, claro, dime. Wow. La primera es, ¿tengo que ir a la iglesia todos los domingos? Bueno, es que es una bonita costumbre y pues es para reunirte con los hermanos y para que tengas una nueva familia en la fe. Ok, suena bien. Y la otra es, oye, con base en la epítome apostólica yuxtapuesta en las epístolas, ¿tú dirías que el hedonismo representa algo importante en la parusia de Jesús? Por Dios. No me sé esa respuesta. ¡Se va a ir al infierno! Y esas son las 8 razones por las cuales definitivamente no puedo proclamar el evangelio, ¿eh? No puedo. Oye, cuate, Sí. estaba chismoso ahí atrás escuchando, perdóname, es que No, no se me da eso, pero estaba escuchando que tienes razones para no proclamar. Ajá. Y pues la neta sí las escuché y quisiera hacerte una pregunta. Dime. ¿Sí son razones o es puro pretexto? Piénsalo. Pues a lo mejor. Muy bien. ¿Cuáles son las nuestras, hermano? ¿Cuáles son las suyas para no proclamar el Evangelio? En el módulo 2 del Venid y Ved, lección 5, aparecen ahí unos personajes, unas enfermedades del cristiano, como el despistado, que finge demencia con respecto a los inconversos para no predicarles. Su frase favorita es: cada quien su vida. Como el santurrón, que por no contaminarse vive como cristiano secreto. Su frase favorita es: yo no me junto con esa chusma. O el submarino, que tiene la habilidad de sumergirse o salir a flote según el día de la semana. Tiene esa capacidad de mostrarse su cristianismo en algunas ocasiones y en otras ocasiones no. Cuando lo exhortamos, su frase favorita es esta: no exageres ni que fuera domingo. El sambo, o el cascorbo, o el piernas de paréntesis, que tiene un pie en el mundo y otro pie en la vida cristiana. Y su frase favorita es: Dios y yo, es asunto mío. O el camaleón, que se comporta de acuerdo a la ocasión. Su frase favorita es: a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y por supuesto, no pueden proclamar el Evangelio. En el Evangelio de Juan encontramos a una mujer con muchísimas dificultades en la vida, con poco conocimiento de la palabra de Dios y con muchas desventajas. Sin embargo, la Escritura dice que fue una gran evangelista. De hecho, mi sermón se llama La mujer que evangelizó a todo un pueblo. La palabra de Dios nos dice que evangelizó a todo un pueblo a pesar de sus muchas desventajas y circunstancias difíciles en la vida. Su testimonio se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, y voy a leer versículos 4, luego me voy a saltar algunos versículos más, voy a saltarme algunos y voy a ir al final. Me parece que la mayoría de nosotros conocemos esta historia. Dice así: le era necesario pasar por Samaria, se refiere a Jesús. Le era necesario pasar por Samaria, así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber.
pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él y también sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que bebe del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Después de eso Jesús le pide que traiga a su marido. Ella confiesa que no tiene marido, que ha tenido 5 antes y que aún el que tiene no es su marido. Jesús le dice eso, la descubre porque ella dice: no tengo marido. Y luego ella quiere hablar de religión y le pregunta a Jesús: ¿en dónde debemos adorar? Los samaritanos decimos que aquí y ustedes dicen que en aquel monte. ¿Y dónde se debe adorar? Y así sigue una especie de discusión. Pero luego dice, vayamos hasta casi al final del pasaje, donde dice así: muchos de los samaritanos de aquella ciudad, soy el versículo 39, creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces cuando los samaritanos vinieron a él rogándole que se quedase con ellos, se quedó ahí 2 días, y muchos más creyeron a causa de su palabra. Ellos decían a la mujer: ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. He aquí el contexto de esta historia. El Señor Jesucristo entró a la provincia de Samaria y cuando llegó a una encrucijada romana, ¿han oído la frase todos los caminos conducen a Roma? Eso era literal en la época del imperio grecorromano. Los romanos hicieron carreteras por todo el imperio para facilitar el comercio. Acabaron con los piratas en los caminos porque tenían como guardias que vigilaban eso, y de verdad se comunicaban en todo el imperio. Y el Señor Jesucristo en esa ocasión estaba en una encrucijada. Eran 2 caminos que cruzaban entre sí porque iban a 2 diferentes lugares. Pero no solo eso, sino que ahí en ese lugar había una historia sagrada, maravillosa. Ese pozo lo había hecho Jacob. Era suyo 2 veces. Él lo había fabricado porque lo había comprado, pero luego se lo robaron los que se lo vendieron. Hicieron como que nunca se los había comprado y tuvo que volver, y ahora con violencia se los quitó. Y antes de morir se lo dio a su hijo José, que era su favorito. Y a José le importaba mucho ese territorio y ese pozo y ese lugar. Incluso cuando estaba en Egipto y estaba ya viejo, hizo prometer a sus descendientes que si moría allá en Egipto lo exhumaran cuando lo habían enterrado allá y lo trajeran. Y sucedió. Dice así la escritura en Josué 24:32: y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parcela de tierra que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Así que aquel lugar estaba cargado de historia sagrada. No solo de los judíos, sino también de los samaritanos. De hecho, muy cercano ahí donde Jesús está platicando con la mujer samaritana, había una sinagoga samaritana. Así es que en un lugar cargado de historia sagrada, el Señor Jesucristo desafía a una mujer a beber del agua de vida, del Evangelio de Jesucristo. Y no solo eso, sino que le profetizó que si bebía, saltaría de ella agua viva para otros. Y sucedió. En ese contexto sucedió. Ahora, ¿quién es esta mujer? Pues es la samaritana. Sí, pastor, pero ¿cómo se llamaba? Pues no tengo la menor idea. El Evangelio no lo dice. Otra vez era mujer y tal vez la poca significancia que le daba en aquella época a la mujer, y por eso no nos pusieron su nombre, pero estoy seguro que Dios sí sabía su nombre. Sin embargo, déjeme hacer una lista de condiciones de esta mujer que me parece que nos hablan de una terrible, tremenda desventaja que ella tenía. Con respecto a nosotros, de veras, tenía desventajas bárbaras. No hay nadie aquí de nosotros que no tenga más ventajas que esta mujer. Número 1, era mujer. En aquella época, porque en aquella época ser mujer era una desventaja, especialmente entre los samaritanos, que aún eran más discriminadores de la mujer que los mismos judíos. No tenía una sana y sólida relación familiar. No puede, voy a mi casa, voy a que me consuelen en mi casa. No tenía esposo, vivía con alguien, pero no tenía esposo. Había tenido varios fracasos amorosos en la vida. Jesús le dijo: 5 maridos has tenido y aún el que tienes no es tu marido. Son 6, y el número imperfecto, por cierto, de relaciones tormentosas. Su reputación no era dudosa, no era mala. Su reputación moral era mala. Evidentemente no tenía amigas con las cuales ir al pozo como se acostumbraba en aquellos tiempos. Era miembro de un pueblo odiado por los judíos, media raza, traidores a la fe original. Sus antepasados son los que impedían la construcción del muro en los tiempos de Nehemías, por ejemplo.
De ellos descendía, de esos malos que impedían la construcción del muro, que se mezclaron con otros pueblos, violando la ley de Dios, la orden de Dios. De ellos, de esos venía ella. Así que su religión era incorrecta. No tenía doctrinas adecuadas en su cabeza. No era una persona culta en relación a las cosas de Dios. Estaba sola con un desconocido, para colmo de males, al que de acuerdo a la moral de aquellos días no debía dirigirle la palabra. Oiga, no importa si se convirtió, aún convertida no lo hubieran invitado a ser ujier en nuestra iglesia. ¿Sí me explico? Jamás lo hubiéramos invitado a ser diaconisa o cosas así, porque somos discriminadores los seres humanos. Ella misma se discriminaba a sí misma. Si no me quiere creer, lo vamos a ver más adelante. Pero he aquí la huella que nos deja la gracia de Dios en la vida de aquella mujer. Porque yo he llamado a este sermón una mujer que evangelizó a todo un pueblo. Lo digo, puse este título para que sea cercano a nosotros, para que la enseñanza sea cercana a nosotros. Pero aquí el protagonista de la historia es Jesús, nuestro Señor. Él es el que dejó huella en esa vida y esa huella permanece para nosotros. Quiero que hagamos algo para recordar este mensaje, porque les anticipo, ¿cuál es la idea de este mensaje? Que ustedes y yo crezcamos más para proclamar más. Estamos cercanos a que se acabe el año. Ya en unos días y iniciamos Adviento y los temas de la Navidad y recordar que el Señor Jesús vino a nacer entre nosotros. Y empezamos los ajetreos de ir y venir y comprar pavos y renovar el pinito y las luces que están descompuestas todas porque no son de buena calidad como las de antes, ¿verdad? Y ahora hay que cambiarlas cada año y los parientes que van y los parientes que vienen y esas cosas. Y el año se empieza a terminar. Y tal vez usted y yo por ahí en enero del año que estamos transcurriendo todavía nos hicimos ¿cómo se dice? Propuestas, o nos hicimos, ¿cómo me gusta la palabra? Resoluciones de que voy a evangelizar a mis parientes, voy a evangelizar esto, y tal vez no los hemos evangelizado. Y resulta que hoy nos toca leer el testimonio de una mujer con un titipuchal de desventajas que evangelizó a todo un pueblo. Algo así como si yo evangelizo a toda mi colonia. Algo así como si yo evangelizo a todo mi edificio habitacional, si vivo en un edificio o en una serie de edificios, un fraccionamiento con edificios. Algo así como si evangelizo a toda mi escuela. Ella evangelizó a todo un pueblo. Y me parece que nos presenta un testimonio importantísimo. Y por eso quiero que pensemos en 5, si este joven habló de 5 pretextos para no evangelizar, quiero proponerle 5 razones por las que no hay pretexto para proclamar el evangelio. Y quiero que usemos nuestra mano izquierda. Todos pueden poner su mano izquierda frente a ustedes mismos, por favor. Pero así de frente a ustedes mismos. ¿Cuántos dedos tienen? Yo también. Y quiero que usemos estos 5 dedos, comenzando así de como escribimos, de izquierda a derecha, para pensar en varias cosas. Primera de ellas, dedo pulgar. Aceptemos la aceptación de Dios. Creer significa vernos como Dios nos ve. El dedo pulgar es el dedo opuesto a todos los demás dedos, es diferente y es el más fuerte. Es lo que nos distingue de los chimpancés y de otros animales, ¿no? Que tenemos un dedo ponible, se dice, y por eso tenemos una posibilidad mecánica extraordinaria los seres humanos. Pero hoy este dedo, que es el más fuerte también, debe recordar, se usa para aceptar o reprobar. No hay documentos historiográficos para probar eso, pero todo el mundo creemos que Nerón le hacía así o así cuando quería que alguien viviera o que alguien muriera. Insisto, en la historia no hay evidencias de eso, pero eso decimos todos y eso sale en las películas. Pero de todas maneras, por causa de esto, si es confusión o no de la historia, si usamos el dedo pulgar para aceptar. ¿Cómo te fue? ¿Cómo está? Oye, ¿qué tal estuvo? Sí decimos, ¿no es cierto? Usamos esas frases, ese fraseo del dedo para aceptar o reprobar. Y por eso quiero que hoy nos recuerde este dedo pulgar lo siguiente, una verdad fundamental que nos permite desatarnos de cualquier complejo para proclamar el evangelio, porque la primera enseñanza es esta: Dios nos acepta. Por eso dije, aceptemos la aceptación de Dios. No es mala ortografía, es aceptemos la aceptación de Dios, aceptemos que Dios nos acepta. Miren, la mujer preguntó, porque voy a usar del pasaje las dudas de la mujer. No solo las preguntas, sino las expresiones que manifiestan duda. Y aquí hay una pregunta expresa: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que yo soy una mujer y samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Estaba tan acostumbrada al desprecio de los judíos, a la discriminación, por causa de los valores del momento, que hasta le pareció extraño que alguien la tratara bien. ¿No conoce gente así? ¿No conoce gente que no sé, la han humillado, la han sobajado, la han golpeado en la vida, le han discriminado, y de repente usted la trata bien y hasta, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿No le ha pasado así con personas? ¿Sí? Se enojan. ¿Y por qué me tratas bien? Porque no están acostumbradas al buen trato. Parece que eso le pasó a ella. ¿Cómo? ¿Por qué me hablas?
Soy mujer y soy samaritana, tú eres hombre y es judío, estamos solos aquí en el desierto. Esto, a principio de cuentas, es inmoral. Y segundo, va en contra de la religión. Y en tercero, va en contra de tus valores judíos que me discriminan. Pero Jesús estaba hablando con ella y con mucho amor. Aceptemos la aceptación de Dios. Algunos cristianos dicen que no oran porque no son dignos de que Dios los escuche. Y algunos dicen que no predican porque tienen mal testimonio. Sin embargo, el ejemplo de esta mujer echa por tierra cualquiera de esos argumentos y los convierte en absurdos. La gracia de Dios nos levanta, nos redime, nos limpia, nos dignifica y nos permite ser instrumentos útiles en sus manos. Si alguien me dice, oiga, pastor, es que yo no soy digno, tiene razón, le tengo que decir, tiene razón, ¿qué quiere que diga? No, si es digno. No, nadie es digno aquí. Todos somos indignos, todos somos pecadores, pero el Señor nos restaura. La gracia de Él nos redime, nos permite ser instrumentos en sus manos. Además, pues no predicamos de nosotros. Mire lo que dice Pablo, lean conmigo 2 Corintios 4, 5 al 7, por favor. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Lean conmigo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oiga, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Me gusta esa idea. Somos barro para que lo que se presuma no sea el barro, sino la excelencia del poder de Dios en nosotros. A una hermana cristiana se convirtió ya grande, así es que no tuvo la oportunidad de enseñarle a sus niños pequeños el Evangelio de Jesucristo. Eran ya grandes y se burlaban de ella y se quejaban de ella que se la pasaba leyendo la Biblia y que los domingos los abandonaba y se iba a la iglesia y esas cosas. Y ella pues era una cristiana, pero mujer y señora y mamá, y pues de vez en cuando se enojaba y hacía la bilis y los mandaba a volar y los regañaba y hacía corajes y esas cosas, como una mamá normal. ¿Sí o no es cierto? O sea, alas en la espalda no tenía. Y entonces los hijos se burlaban de ella, pero uno de ellos un día le dijo, ni para qué vas al templo, si es la misma regañona de siempre, es la misma amargada de siempre. ¿Y creen que dijo ella? Sí, cierto, no, ya no te vuelvo a hablar de Cristo. No, ¿saben qué dijo? Pues por eso voy, cabezón, porque soy una pecadora. Si fuera perfecta no iba. Voy justamente porque soy una pecadora y de lo que te hablo es de Cristo, no de mí. ¿Qué te fijas en mí? Fíjate en el Cristo del que te hablo. Me parece fantástica su argumento. Somos vasos de barro, pero lo que hay en nosotros es el Evangelio de Jesucristo. Así es que ni eso hay razón para que nos impida proclamar el Evangelio. Ni siquiera que no soy perfecto, porque no somos perfectos. Sería bueno tener buen testimonio. Sería bueno no andar drogándose como el chamaco este que quería evangelizar. Sería bueno no estar haciendo cosas malas. Pero aún la gente siempre va a encontrar cosas malas en nosotros. Siempre. Aún el cristiano más santo algo le van a encontrar los inconversos con tal de contradecirlo. Pero usted y yo no tenemos ese impedimento. No nos despreciemos a nosotros mismos y crezcamos predicando el Evangelio a los que nos rodean. Dedo gordo, aceptemos la aceptación de Dios. Él me quiere como evangelista. Él puede utilizarme. Por Dios, insisto, esta mujer tenía más desventajas que cualquiera de nosotros aquí. Sabemos muchísimo más que lo que ella sabía. Nuestra doctrina está más enderezada que la de ella tenía. Ella tenía una doctrina chueca. Estamos en la iglesia, usted y yo. Estoy seguro que ninguno de nosotros tiene una reputación tan mala como la de ella. Sin embargo, Dios usó a una persona así. Aceptemos la aceptación de Dios. En segundo lugar, dedo índice. ¿Todos tienen dedo índice? Este es el que se chupan algunos todavía en las noches, pero este es el dedo más útil de todos. Señalemos el origen de la salvación. Proclamar significa ser una señal viviente de lo que Dios puede hacer. El dedo índice es el más expresivo, dinámico y se usa para señalar, presionar, enfatizar. Hoy nos debe recordar este dedo una verdad fundamental. La salvación está en él. La mujer preguntó, ¿de dónde pues tienes agua viva? Porque Jesús le dice, si supieras quién te habla, me pedirías tú a mí agua. ¿De dónde tienes tu agua viva? Agua viva significa agua corriendo, no agua estancada. Sería lo diferente, agua muerta es agua estancada que entra en estado de putrefacción. Se pudre. El agua viva no se quita su oxigenación y no se corrompe. Y era un manantial seguramente. Y dice, ¿de dónde tienes tu agua viva? El pozo es hondo, yo tengo un cántaro, una soga, una cuerda, lo puedo echar, sacar agua. Pero ¿tú dónde tienes agua? Sí, por eso me estás pidiendo, porque tú no tienes. Y entonces Jesús utiliza eso para ilustrarle algo físico,
utiliza Jesús para ilustrarle algo espiritual, ella lo entiende, ella capta el evangelio, por supuesto. Estaba enfocada originalmente en el asunto material. Ella dice, yo sí tengo cántaro, yo sí tengo cuerda, él no tiene, pero después de eso entiende el mensaje y le resulta fácil compartirlo con los que le rodean. En el mundo moderno, algunos proclaman evangelios apócrifos. Esta mujer tenía un evangelio apócrifo. Su pregunta fue, ¿dónde está el agua viva? ¿De dónde la tienes? Ella era samaritana, ella tenía una doctrina samaritana, ella confiaba en el pozo, confiaba en Jacob, el antepasado, y esa era toda su cosmovisión religiosa. El día de hoy, insisto, en el mundo moderno, algunos proclaman un evangelio que no señalan el origen de la salvación, apuntan hacia otra cosa. Un evangelio pirata, no auténtico, como los que dicen, pare de sufrir. ¿Se acuerdan que dijo Jesucristo? Completen conmigo esta frase: en el mundo tendréis aflicción. ¿Más qué? Más confiad, yo he vencido al mundo. Es más, Jesucristo dijo, si eso hacen con el pastor de las ovejas, ¿qué no harán con las ovejas? Refiriéndose a lo que iban a hacer con él, la crucifixión. Venga a recibir la unción, venga a ser derribado por el profeta fulano, reclame su milagro. ¿Han oído esas en lugares? Reclame su milagro. A esa actividad ni Pablo hubiera ido. ¿Se acuerdan cuántas veces le pidió al Señor que le quitara un aguijón en la carne? Y no significa que 3 veces, así 3 oracioncitas, hacerla a la comida, Señor, ahí te encargo que me sanes, amén. Y al rato en la cena, Señor, ahí te encargo que me sanes, por favor. No, se refiere a que se dedicó durante días seguramente en ayuno y oración, pidiéndole a Dios, quítame esto, lo que haya sido, migraña, ceguera, úlcera, gastritis, lo que haya sido, celiaquía, diabetes, hipertensión, artritis, lo que haya pedido. Dios le dijo, no, así me gustas, así te quiero. Así que ni Pablo hubiera ido a reclamar su milagro, porque le hubiera dicho al que lo invitó, bájale, Dios ya sabe cómo me quiere, ya hablé con él y él me dijo que me baste su gracia. Pero algunas personas predican un evangelio que no es el evangelio. Algunos incluso predican algo más simple, más superficial, y dicen de su congregación, aquí sí hay ambiente, o dicen de su congregación, aquí no te exige nada. Eso me dijo una persona que se fue de nuestra iglesia, de veras, de nuestra iglesia. Se fue a otra congregación y me dijo que estaba muy a gusto allá. Dice, es que allá no te piden nada, allá todo está bien, nadie te exige nada. Yo dije, ¿y acá qué le pedimos? ¿O quién le anda pidiendo cosas? Imagino que es la palabra del Señor, que sí nos pide cosas Dios, que sí cualquiera que predica la palabra, pues nos pide cosas, nos desafía a cosas. Durante los miércoles del mes pasado, que fue el mes de la juventud, cada joven que predicó fue un desafío bárbaro para nuestra vida. Fue una exhortación. Todos los predicadores de los miércoles en el culto, los predicadores juveniles, todos nos dejaron un desafío bárbaro. Es más, hubo una invitación. Es más, algunos nos pusimos de pie ante sus invitaciones. Tal vez se refería a eso esta persona, y en su congregación parece que no piden nada. O sea, nunca, a lo mejor no se predica la palabra o no sé qué, pero hay quienes anuncian eso como evangelio y no lo es. O aquí no te piden dinero. No perdamos de vista una cosa: la salvación no es venir a la congregación. La salvación no es levantar la mano y pasar al frente. La salvación está en Cristo. Por eso este dedo nos recuerda que debemos apuntar hacia Cristo. Hay gente que viene a nuestra congregación, hay gente que levanta la mano y hay gente que pasa al frente y se encuentra con Cristo, bendito sea Dios. Pero lo uno no es garantía de lo otro. Es decir, no es el acto de pasar al frente, no es el acto de levantar la mano que te hace salvo. No, es encontrarte con Cristo. En ocasiones encontrarte con Cristo te mueve a levantar la mano o pasar al frente, pero lo uno no es necesariamente garantía de lo otro. Tengamos cuidado con eso. Compartimos el evangelio para que la gente conozca a Jesús. Hacemos discípulos de Cristo, no adeptos de nuestra religión. Así que seamos una señal que guía a las personas a Cristo, no a nuestra religión, no a nuestra denominación, no a nuestro templo, ni siquiera, no, a Cristo. Todo lo que hacemos, nuestras oraciones, pro nuevas instalaciones, esa idea de tener nuevas instalaciones, es porque queremos un cuartel donde capacitemos a más personas para llevar a más personas a Cristo. Pero venir a ese cuartel o a este o aquel que tenemos, rentado, aquel que sí nos reunimos en el templo, no es lo que te hace cristiano, es conocer a Cristo, y debemos apuntar en esa dirección. Tengamos cuidado, porque aún los cristianos sanos, nosotros podemos de repente estar predicando
un evangelio que no lo es, porque anunciamos algo que envuelve el evangelio en vez de anunciar el evangelio puro de Jesús. Dedo medio, el dedo medio, compartamos la grandeza del evangelio del Señor. El cristianismo es una fe distinta, única, superior. Les explico cómo se relaciona el significado de... El dedo medio se llama el dedo del medio porque está en medio. Batallaron mucho para ponerle el nombre. Pero es el más alto. No lo enseño solo porque se ve muy feo. Lo enseño así con toda la mano. Pero es el más, regularmente es el más alto, es el más grande de todos los dedos. Y sabe una cosa, hoy nos debe recordar una enseñanza fundamental. La fe cristiana no es una experiencia religiosa común. No, es un milagro real y probado. La pregunta de la mujer nos apunta hacia eso. Mire cómo preguntó ella. Es más, léanlo conmigo. Está en la pantalla, lean conmigo la pregunta. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él, y también sus hijos y su ganado? Es una pregunta retórica. Ya hemos hablado mucho de eso. Es una pregunta retórica, en realidad es una afirmación. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? La afirmación es, tú no eres mayor que nuestro padre Jacob. Él es el padre Jacob. Es unos antepasados, un héroe de la fe. Él hizo este pozo y compró el terreno y luego después que no se lo quisieron respetar, los combatió para recuperarlo y se lo dio a su hijo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre? En su visión religiosa tenía héroes. Confiaba en ellos. Ellos eran el objeto de su fe. Y su pregunta retórica nos hace entender que no creía que alguien presente, vivo, al que ella pudiera conocer, fuera mayor que su héroe. Sin embargo, aquel con quien ella hablaba la habría de sorprender saciando su sed espiritual. Así que a su pregunta hay una respuesta contundente. Sí, Jesús es mayor que Jacob y que cualquiera otro héroe de la fe, y es el único que puede saciar realmente nuestras necesidades. Mire, tengo la tristeza de que de repente los cristianos manejamos el cristianismo como si fuera algo así como uno más en el catálogo de religiones. Pues sí, es que hay esta religión y esta otra, no digo nombres para no ofender a nadie. Y cristianismo, aquí están los evangélicos, los protestantes o como quiera que nos llamen. Pero hay otras, uno puede ser esto, puede ser eso. No, el cristianismo no está en un catálogo de religiones, no es igual que las demás religiones, no, es absolutamente distinto y superior. No se parece a nada. Hay una película que casi me convence. Me gustó mucho todo el principio. El problema fue el final de la película. El libro de Elí. ¿Se acuerdan? ¿La han visto esa película? El libro de Elí. Sale Denzel Washington. Es un invidente y trae un libro. Y hay un loco por ahí, es en el año no sé qué de la cachetada, en el futuro, cuando ya ha habido varias guerras mundiales y se ha acabado la humanidad, no hay civilización como la conocemos y hay grupos y no sé qué. Y hay un tipo que se quiere hacer el jefe, el rey de todo un pueblo, y él de alguna manera sabe que teniendo ese libro puede ser muy poderoso. Esa es la idea de eso. Y quiere conseguir ese libro. Y ha andado buscándolo por donde quiera y no lo encuentran. Y este hombre que es invidente, no sabemos que es invidente hasta el final, porque lucha, pelea y mata a gente que es invidente. ¿Cómo le hacen? Pues no sé, pero ese sí es la película. Y finalmente nos damos cuenta que el libro ese que trae en realidad es un libro escrito en braille. Es que sí se lo deja al tipo que lo andaba buscando, pero no le sirve para nada porque allá nadie sabe braille. Y entonces él va a otro lugar donde está un grupo de seres humanos civilizados. Y él va allá a llevar ese libro, pero lo lleva en su cabeza porque se lo sabe de memoria, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando llega a ese otro lugar lo dicta y se ve ahí dictando el libro y alguien escribiendo. Y yo casi me hacen pasar al frente y levantar la mano, o levantar la mano y pasar al frente. Porque esa película me estaba convenciendo de amén, sí, qué padre película. Pero el final me cayó gordo. Por poco y me rasgo los vestidos. ¿Se acuerdan del final los que la vieron? Finalmente agarran el libro, que es la Biblia. Yo estoy a punto de llorar, porque soy así, a mí me hace llorar Bambi y bueno, esa hace llorar a cualquiera. Se muere la mamá, Dios santo, no, pues ya no me recuerden. Años de psicoanálisis y lo vuelvo a recordar. Y entonces agarran el libro y lo van y lo meten junto a otros libros de religión. ¿Se acuerdan de ese final? Ahí sí, por poco me levanto y digo, ¡no! ¿Y dónde está el productor para ahorcarlo? ¿Cómo se le ocurre? Y el problema es que algunos cristianos creen eso. Creen que sí, el cristianismo pues, es otra religión en medio. No, señor.
Todas las demás están juntas si usted quiere. Y el cristianismo es absolutamente auténtico, original, diferente, radicalmente diferente y superior. Como es superior el dedo del medio de todos los demás dedos en sentido de tamaño. Y déjeme le digo, queriendo ser breve, déjeme decirle 7 distintivos o 7 características distintivas del cristianismo que lo hacen absolutamente diferente a cualquier otra expresión religiosa. Número 1, todas las religiones, y me refiero a todas las religiones, todas, excepto la fe cristiana, incluso las que se dicen cristianas sin serlo realmente, todas las religiones del mundo hablan de un hombre que por su esfuerzo, dedicación, meditación, bondad, llegó a ser el iluminado o un santo, semidios o Dios. El cristianismo es la única fe que nos habla de un único Dios que se hizo hombre para acercarse a nosotros, se encarnó en Cristo Jesús. Todas las demás religiones nos hablan de un mortal que llegó a hacer algo. Iluminado, Buda, el profeta, no me digo nombres para no meterme en líos, San Gilberto Virgen y Mártir, San Pascual Bailón de los danzones o lo que sea, cada quien, personas humanos que se elevan a un nivel de otro rango, que incluso podemos pedirles cosas, que incluso pueden hacer milagros en nuestra vida. Todas las religiones hablan de eso, todas, sin excepción. El cristianismo es la única fe que nos dice de un Dios que se le ocurrió la locura de hacerse uno de nosotros. Eso nadie, ninguna religión habla de eso. Solo la fe cristiana. Es distinta, única, diferente. 2, todas las religiones del mundo tienen como base la ley del karma, la ley de las buenas obras, la ley de la causa y efecto. Y nos demandan ser buenos, cumplir rituales, hacer mandas, abstenernos de cosas para lograr por nuestro esfuerzo la salvación. El cristianismo es la única fe que nos recuerda que no podemos, por más que hagamos, no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero nos da una esperanza. Dios puede salvarnos por gracia si depositamos nuestra fe en Él. Todas las religiones del mundo, incluso algunas que se dicen evangélicas, le dicen al ser humano: tú puedes, hay milagros en tu boca, descubre el campeón que hay en ti. Todas las religiones, incluso algunas que se dicen evangélicas que no lo son y que salen por la tele en canales cristianos, lo que hablan es de hombres que podemos llegar a hacer no sé qué cosa. Y recibe el poder, empodérate, hay que empoderarnos. ¿Han oído esas cosas? Tenemos autoridad sobre el diablo y tenemos autoridad sobre no sé qué. Humanos llegando a hacer cosa grande. El cristianismo es la única fe que le dice al ser humano: no vales. Se oye feo y por eso algunos se ofenden de eso. Por eso algunos rechazan el cristianismo, porque el cristianismo es la fe que dice: no hay hombre bueno, no hay solo uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. ¿No dice eso la Escritura? Eso dice la Biblia. Varios salmos dicen esto varias veces. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos nos descarriamos a una como ovejas, todos. Eso dice la Escritura. Estamos depravados, la raza humana. Pero nos da la esperanza. Al descubrirnos quién somos, nos dice: pero Dios quiere salvarte y te ofrece salvación. No es que te andes esforzando, es que lo dejes a Él salvarte. Esto es único del cristianismo. ¿Qué número voy? ¿Me sigue la 3? Sí, sigue la 3. Todas las religiones del mundo hablan de sacramentos, sacrificios, penitencias que debemos cumplir para ser mejores y agradar a Dios. Estos son derivados, si usted quiere, de la segunda. El cristianismo es la única fe que nos revela que a Dios le agrada que vayamos a Él como somos. Y además de salvarnos por gracia, nos somete a un proceso de santificación por medio del cual somos transformados. Todas las religiones del mundo dicen que debes prepararte, que debes santificarte, que debes arreglar tu vida, que debes ser bueno para poder acercarte a Dios. El cristianismo es la única fe que te dice: así como estás, hecho una piltrafa espiritualmente hablando, así te quiero, porque quiero demostrar mi poder en ti. Quiero que se sepa que es por mi poder, no porque tú seas un vaso muy fino. Si no es por mi poder, no es que seas un vaso muy elegante, eso es vaso de barro, pero mi poder es lo que te puede transformar. Como cuando Dios le dijo a Gedeón que eran demasiados y disminuyó su ejército, era para que se supiera que él fue el que ganó la victoria y no ellos. Es la razón por la que
es diferente el cristianismo. Todas las religiones establecen sacramentos, sacrificios, penitencias y hay que hacerlas para ir a Dios. Y Dios dice, así te quiero como estás. ¿Se acuerdan? Todos saben tal vez esta ilustración de aquel pintor famoso que quería pintar un cuadro donde estuviera un hombre que mostrara en su rostro toda la tristeza, la soledad, la desesperanza que había en el mundo, la pobreza de la humanidad. Y se fue a los barrios bajos de su ciudad y buscó a un hombre y encontró a un pordiosero por ahí, borracho por cierto. Y le dijo, Señor, soy pintor y quiero hacer una obra de arte y quiero usarlo a usted como modelo. Por favor, váyase allá a un hotel, diga que tiene este dinero de anticipo, vaya, descanse y mañana lo quiero en mi estudio. Y al otro día llegó, él estaba en su estudio esperando y no llegaba y tocó en la puerta y él pensó que era el pordiosero, pero abrió la puerta y no era un hombre pues, bien galán, así cortito el cabello, sin barba, ropas nuevas. Y le dijo, ¿qué se le ofrece? Dijo, ¿cómo que se me ofrece? Soy el que usted dijo que iba a hacer una obra conmigo, ¿me va a pintar que no? Y su mugre, y sus cabellos, y sus harapos, pues me dio dinero, pues me fui, me bañé y me cortaron el pelo y vengo para que haga de mí una obra de arte. Y le dijo el pintor, no lo necesito. Ahora, si usted y yo pudiéramos arreglarnos la vida solos, pues había que arreglárnosla, pero el problema es que no podemos. Y por eso el Señor nos pide que vayamos a Él como somos. El cristianismo es la única fe que enseña eso. 4. Todas las religiones del mundo hablan de las buenas obras como causa de salvación. La fe cristiana es la única fe. Ahora, si las buenas obras son causa de salvación, entonces los seres humanos tenemos un poder, una virtud de las buenas obras. Y por eso cuando hacemos buenas obras nos creemos la gran cosa. Nos creemos la octava maravilla, nos creemos la divina garza envuelta en papel celofán con moño color oro. Porque hice buenas obras. Y las presumimos, nuestras buenas obras. Y la fe cristiana es la única fe que enseña que las buenas obras ni siquiera son nuestras, son resultado, fruto de la salvación. Porque no nos portamos bien para ser salvos, sino que por ser salvos es que nos portamos bien porque Dios obra en nosotros. O sea que cuando usted y yo hacemos cosas buenas, ni siquiera es virtud nuestra, es de Él. No más que usa nuestras manos para hacer las cosas. ¿Qué número voy? 5. Todas las religiones del mundo tratan de reformar al ser humano por medio de prohibiciones y mandatos. Tienen una lista de prohibiciones y una lista de mandatos. La fe cristiana es la única fe que ofrece regenerar al ser humano, no reformarlo. Así como someterlo a ciertas disciplinas, fuerza de voluntad y lavado de cerebros. No, la fe cristiana es la única que ofrece regenerar al ser humano. Hacerlo de nuevo. No reformarlo, sino hacerlo de nuevo por la gracia de Dios. Y esto es un milagro. No es un proceso de convencimiento, no es un proceso de reeducación, no es un proceso de adaptación y fuerza de voluntad y de tener un padrino que te guíe y que te ayude a que ya no tomes y no chupes y no sé qué. No, es hacerte de nuevo. Por eso un cristiano, si participa en Alcohólicos Anónimos, debería pararse en la próxima tribuna y decir, soy Gilberto Gutiérrez, era alcohólico. Le van a decir, oye, espérate, no, el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Sí es mortal, sí es progresiva, pero no es incurable. Cristo me sanó. Hazle como quieras, porque me hizo de nuevo. Y no tengo por qué estar toda mi vida con esa tentación. No, porque Dios me hizo de nuevo. Eso es la salvación, es un milagro. No de reformar a una persona, sino de regenerar a una persona. Número 6. Todas las religiones del mundo tienen intermediarios para acercarnos a Dios. No podemos ir sin intermediarios. Gurús, sacerdotes, iluminados, profetas, santos, apóstoles, patriarcas, querubines, que llevan a la gente a Dios. Porque la gente común no puede ir por sí sola. No, tienen que ir por medio de ese individuo que les pone la mano, que les unge con aceite, que les dice cosas, que hace declaraciones, que entra en trance, que balbucea y no sé qué. Y el cristianismo es la única fe que dice que Dios tiene sus puertas abiertas para cada ser humano que desea encontrarse con Él. ¿Se imaginan? El chaparrito Zaqueo era chaparrito así y vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí, a un sicómoro subió. Me encanta ese ritmo de la canción. Y se imaginan a Jesús, lo ve, que se encarama al árbol aquel porque no veía entre la gente. Y llegó Jesús y le dice, ¿qué haces aquí? Quiero hablar contigo. Pues haz cita con Pedro, por favor. Pedro, a ver si te encargas. Analiza a ver si es digno de mí. ¿Eso hicieron, hermanos?
bájate. Y le dice el Señor, deprisa, porque me urge estar en tu casa. Me encanta esa idea. Es más, por favor, está el Señor muriendo en la cruz del Calvario, muriendo el Señor precioso, y todavía ahí alcanza a salvar a uno más. Hoy estarás conmigo, le dijo aquel hombre. Hoy estarás conmigo. Puertas abiertas. ¿A quién usó el crucificado? ¿A quién usó? ¿Cuál fue el puente? ¿Qué sacerdote le dio penitencia? ¿Qué gurú la ungió? ¿Qué profeta, supuesto profeta, qué supuesto apóstol le dijo una palabra, le hizo una declaración? Nada. Entre él y Jesús no había nada más que sangre, dolor, gritos de la gente. Y ahí ese hombre, lleno de pecado, él estaba por justicia siendo crucificado. Él mismo lo dice. Le dijo a su otro compañero, tú y yo estamos aquí por justicia. Merecemos estar aquí, pero este no merece eso. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús ahí mismo le dice, pues, hoy estarás conmigo en mi reino, en mi paraíso. Que paraíso significa un lugar secreto donde los sultanes, donde los reyes pasaban sus momentos más felices. Y le dice, hoy mismo estarás conmigo. ¿Qué puente usó? Y no significa que usted y yo no somos puentes, que no somos instrumentos de Dios para que otras personas conozcan a Cristo. Sí, pero esa persona puede ir a Cristo sin nosotros. Somos un instrumento si quiere usarnos Dios, pero aún sin nosotros puede ir a Cristo. Porque no hace falta nadie, ningún gurú, ni nada brujo que nos lleve a Dios. Todo ser humano tiene plena libertad para acercarse al Señor. Y esto, insisto, es exclusivo de la fe cristiana, de la verdadera fe cristiana. Todas las demás religiones tienen intermediarios que tienen que absolverte, que tienen que decir algunas palabras mágicas para que supuestamente los pecados se te quiten, que tienen que echarte agua o aceites o ungirte o hacer declaraciones o profecías, porque si no lo hacen esas personas estás frito. Y la fe cristiana es la única que dice, no hace falta nadie. El ser humano puede ir directamente al Señor. La enferma de flujo de sangre ni permiso pidió para recibir el milagro de la sanidad. ¿Se acuerdan ustedes? Ni permiso pidió. Y el Señor hizo evidente eso cuando dijo, ¿quién me tocó? Y, ¿cómo que te tocó, Señor? Estás aquí, Pino Suárez, todo lleno de gente ahí en el metro, todo el mundo te empuja, te jala. ¿Y cómo que quién me tocó? Pues quién sabe. Pues, unas 1500 personas pudieron haber sido. Y él dice, no, alguien me tocó diferente que todos los demás. Yo digo, eso, en ese caso ella se robó la bendición. Ni permiso pidió, como el niño cuando saca las galletas que le dijimos que no sacara, ¿no es cierto? Y va y se encarama ahí en una silla y saca las galletas y le dice, ¿dónde están las galletas? O sea, ¿no ha tenido un hijo así usted alguna vez? Todos tenemos un hijo así y algunos muy bendecidos tienen dos. Y siete, todas las religiones del mundo pueden unirse cuando quieran. Todas las religiones del mundo pueden unirse en una religión global. De hecho, eso está pasando en el mundo. Les profetizo que eso está pasando en el mundo y va a pasar. Se están uniendo todas las religiones en una religión global. ¿Se acuerdan cuando les pase? Lo digo con mucho respeto para los católicos que estén aquí presentes. No hace mucho el Papa Francisco presentó un video en donde sale saludando al Dalai Lama, sale saludando a los diferentes a rabinos judíos, a personas diferentes, incluso a pastores de diferentes religiones. E incluso dice él, todos somos hijos de Dios. Y yo tengo que decir que está equivocado. No todos somos hijos de Dios. Por eso todas las religiones del mundo pueden unirse en una religión global, argumentando tolerancia y respeto las unas a las otras, y con ello nos dan a entender que no hay una verdad absoluta, que no importa qué crea un ser humano, lo importante es que crea algo. Y la fe cristiana es la única fe radical, que aunque respeta a todos los seres humanos en lo que creen, no hay violencia en los cristianos, no hacemos violencia, no obligamos a nadie a creer, pero no podemos dejar de decir que hay un solo camino, que no es la meditación, no es eso, que no son los sacramentos, no es eso, que no es celebrar la Pascua sin levadura en el pan, no, que ni celebrar la cena como lo hacemos nosotros, no, ni cantar como cantamos nosotros, ni danzar como danzan los que danzan, no. Que perdónenme, pero cuando me dicen, ¿y usted por qué no es ecuménico? No puedo ser ecuménico, Jesucristo no era ecuménico. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y se acuerdan qué más dijo? Nadie. Y nadie es un absoluto. No queda fuera nada de nadie. ¿Están de acuerdo conmigo? Nadie
No dijo algunos, chanza, 2, 3. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Él es radical. La fe cristiana es la única fe así. Es una fe radical que, aunque respeta a otros seres humanos, no puede dejar de decir que hay un solo camino. Porque así es, solo hay uno, Cristo. Así que, hermanos, perdonen, en este punto me tardo más porque es muy importante. Nos lo recuerda este dedo medio. Si compartimos nuestra fe, compartamos el mensaje eterno, distinto, contrastante, superior. No es una opción así como que mira, es que hay estas opciones y estas otras y cristianismo. No, ahí está en esta bola de opciones que son la puerta ancha y el camino espacioso. Y hay una sola opción verdadera, que es esta. Me recuerdo a Pedro, ¿se acuerdan? Cuando Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 6 se lo abandonan. Me volteo para acá porque sé que están ustedes, no quiero darles todo el tiempo la espalda, hermanos del coro, pero ¿se acuerdan cuando Jesús lo abandonan? Juan 6:66. Desde entonces muchos discípulos ya no lo seguían, lo abandonaron. Y entonces él dice con vehemencia y preocupación: ¿queréis acaso iros también vosotros? Les dice a los 12. Y Pedro responde: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Me encanta esa respuesta de Pedro. Señor, ¿cómo crees? Como si dijera Pedro: Señor, ¿cómo crees? Yo solo tengo 3 opciones en la vida: seguirte a ti. Segunda opción, seguirte a ti. Tercera opción, seguirte a ti. En realidad solo tengo una opción, Señor. Si no te sigo a ti, estoy perdido. No me digas que te voy a dejar. Solo a ti voy a seguir. No hay opción para mí, no tengo otra. Esto es lo que es la vida. Eso es el cristianismo. Es un mensaje contrastante, único, radical, superior. No predicamos otra opción religiosa, no. Predicamos la única fe que puede salvar a una persona. Dedo anular. Desafiamos a la gente a aceptar el pacto de Dios. El cristianismo es aceptar una herencia. El dedo anular también se llama el dedo del corazón o el del amor y se usa para establecer pactos como el del matrimonio. Y nos recuerda una enseñanza fundamental: Dios nos ofrece un pacto testamentario de vida eterna. Cuando predicamos el Evangelio, además de que lo hacemos entendiendo que Dios nos acepta, además de que lo hacemos señalando el origen de la salvación o la fuente de la salvación, además de que lo hacemos proclamando un mensaje radicalmente diferente y superior, además lo hacemos, perdón que este dedo no obedece, pero lo hacemos compartiendo un pacto que incluye una herencia, porque es un pacto testamentario. La pregunta de la mujer está implícita en esta declaración de ella. No hay una pregunta con interrogación, pero está implícita. Esto fue lo que dijo ella: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. ¿Pueden percibir la pregunta dentro de su corazón? O sea, ella está preguntando: ¿dónde debemos adorar? ¿En qué monte debemos adorar? ¿En el cerro del Chapulín? ¿En el cerro del Tepeyac? ¿En el cerro La Estrella? ¿En el Paricutín, como se diga? ¿En cuál monte debemos adorar? En mi tierra hay un monte que se llama el Cerro Coronel. Yo lo conozco desde que era cabo. ¿En el Popo? ¿En el cerro del Chiquihuite? ¿Hay un Chiquihuite aquí en México? Sí. Chiquihuite. ¿En dónde? Ella está, que hay un cerro, el de los samaritanos, y nosotros decimos que aquí hay que adorarlo. Aquí hacemos holocaustos y aquí oramos, hacemos reuniones, y ustedes dicen que allá en Jerusalén, que hay en el monte. ¿En cuál monte? Jesús le dice: no es cuestión de montes, es un asunto espiritual. Le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales que le adoren. Se trata de una experiencia espiritual, se trata de un desafío a aceptar un pacto con Dios. En el monte dio leyes a Moisés y desafió al pueblo a aceptar un pacto testamentario. Ya hemos hablado de eso. Un pacto testamentario es un pacto entre no iguales. Cualquier otro pacto que hacemos los seres humanos es entre iguales. Un pacto económico de una empresa, pues vamos, yo pongo $1,000,000, tú pones $1,000,000, hacemos una empresa y vamos mitad y mitad de las ganancias, y así funciona, es un pacto entre iguales. El matrimonio: un señor se casa con una señora y se entregan mutuamente, pero eso es que el señor se consigue otra, está violando el pacto. Esta señora puede cancelar su pacto. Es un pacto entre iguales. Pero el pacto con Dios, no, el pacto con Dios, Él no nos pidió nada de opinión. Él hizo el pacto, Él estableció las cláusulas y es una sola, sencilla: yo les doy toda la herencia de salvación si creen en mí.
Para que todo aquel, ahí se expresa el pacto con Dios, para que todo aquel que dice, Juan 3:16, para que todo el que en él cree, ¿qué dice? No se pierda sino tenga vida eterna. Está clara, las cláusulas están claras. Le doy vida eterna, que crean en mí y me siguen. Punto. ¿No quiere seguir las cláusulas? No hay pacto entonces, así es sencillo. Y cuando anunciamos el evangelio, eso anunciamos, pero anunciamos que está de por medio entonces una herencia, algo glorioso para nuestra vida. No ofrecemos unos rituales o un voto religioso. Ya les he contado de aquel incidente en la casa del hermano Miguel Paz. ¿Se acuerdan del hermano Miguel Paz? ¿Perdón? Miguel de la Paz, papá de esposo de Vianney, papá de Alexis Niña, porque hay un Alexis niño acá, de Michelle y de Anet. En su casa, él iba a nuestra zarza, se convirtió en nuestra zarza, la zarza pastoral. Se convirtieron primero sus hijas, su mamá y su esposa, y después se convirtió a él. Lo conocí en conversote, pero después se entregó a Cristo, gracias a Dios, y llegó a ser diácono aquí en nuestra iglesia. Pero el hermano iba el lunes a nuestra zarza y el martes él reproducía la zarza en su casa y empezó a crecer su zarza. Estaban varias personas y un día asistió un jovencito durante varios martes. De esos jovencitos bien ávido de la palabra del Señor, y un día todavía ni se acababa la lección cuando él interrumpió y dijo: hermano, yo ya entendí bien esto y yo quiero entregarme a Cristo. El hermano bien feliz, su primer fruto así de una conversión bien inminente, y le dice: claro que sí, vamos a orar, mira, solo habla con el Señor. Lo abraza y se levanta uno que estaba ahí de otra denominación, y se levanta: oiga, no, espérese, no es tan sencillo. No es tan sencillo, no, yo le explico. Ya ve que son algunos que tienen así como complejo de profeta, complejo de Mesías, y acaparan todo y quieren ser los que hablan. ¿Se ha visto de esos? Sí. Y dice: espéreme, no, tiene que estar en ayuno, no, tienes que estar en ayuno unos 3 días por lo menos, para poder aceptar al Señor Jesucristo. Y necesitas aprenderte algunos textos bíblicos de memoria. Yo te los enseño, yo te los mando si quieres, luego hablo contigo. Oiga, ¿pueden ver al abogado del diablo aquí interrumpiendo una conversión? ¿Pueden ver, le ven la cola al hermano ese cuate? Ese traía cuernos casi. Se le podía decir, como Cristo le dijo a uno de sus discípulos: apártate de mí, Satanás. Se le podía decir sí o no: váyase de la zarza, Satanás. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué le está ofreciendo al joven? ¿Un voto religioso complicado? Quiere entregarse a Cristo, ya, eso es lo que ofrecemos. Es un desafío aceptar un testamento diciendo sí al testador, al que me hereda eso. Proclamemos el testamento de Dios para que otros acepten la vida que nos ofrece. Y por último, ¿cuál dedo sigue, queridos coreanos? El meñique. Todos tienen, a ver, muestren su meñique por favor al público. El mío ni siquiera funciona bien, miren, está tan mal que ni siquiera lo puedo doblar bien, truena, a veces no puedo doblarlo, porque algo le pasó. Los evolucionistas dicen que como vamos evolucionando y mejorando, que el dedo meñique se va a desaparecer en el futuro, porque no sirve para nada. Y cuando todo comenzó en la oreja, no, estoy bromeando, pero los pianistas dirían: está loco hace falta el dedo meñique para tocar el piano. Pero dicen eso porque dicen que es tan inútil que no sirve para mucho. Pero sí es pequeño, sí es cierto, es pequeño. Nos enseña esto: compartamos la sencillez del evangelio. El cristianismo es sencillo de entender y sencillo de aceptar o rechazar. El dedo meñique, que es el dedo más pequeño, nos debe recordar esta verdad: la verdad de la sencillez de la conversión. La mujer había tenido una experiencia tan intensa que la compartió con quienes la despreciaban y le sembró la semilla de la posibilidad de encontrarse con el Mesías que esperaban. Miren, leamos el gran discurso evangelístico de la mujer samaritana, su gran sermón. Casi, hombre, Billy Graham y Luis Palau la podían envidiar. Lo digo con ironía. Miren su gran sermón. ¿Lo leen conmigo, por favor? ¿Cuál fue su gran sermón? Venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que este sea el Cristo? Su razonamiento fue sencillo. Hace siglos que esperamos a un hombre especial enviado por Dios. Desde chiquita que voy a la sinagoga samaritana, que estaba muy cerca del pozo, por cierto, me enseñan que viene un hombre muy especial, un hombre maravilloso, con capacidades extraordinarias, y que es el Mesías. Y yo acabo de hablar en el pozo de Jacob con un hombre así. Ese fue su testimonio. De hecho, tenemos que reconocer una cosa: ninguno de los apóstoles estuvo con ella cuando ella evangelizó a su ciudad, a su pueblo. No estuvieron con ella.
Lo supieron después. Juan y los demás apóstoles andaban trayendo comida. Cuando regresaron, el Señor Jesucristo ya ni quería comida, porque dijo que hacer la voluntad del Padre era su comida. Y ellos están sorprendidos. Ninguno fue allá a Sicar a escuchar a la mujer, a evangelizar. Después lo supieron. Así que este es seguramente un resumen de su sermón, pero analicémoslo. Primeramente es un desafío: venid. Luego dice: ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Saben lo que significa eso? Me encontré con un hombre que me trató muy bien a pesar de saber la clase de persona que soy. Ni siquiera tuve que decirle quién soy. Él lo descubrió. Estoy segura que me conoce por completo, y a pesar de eso me habló con amor, con ternura, y a pesar de eso me ofreció vida. Y luego la pregunta: estoy seguro que para ella era una convicción. Cuando dijo: ¿será posible que este sea el Cristo? Estoy seguro que ella por dentro sabía que era el Cristo. ¿Por qué no les dice: y es el Cristo, vengan? ¿Por qué no hace eso? ¿Sabe por qué? Porque es la samaritana, por favor. No es la profetisa del pueblo, no es la más santa de la ciudad, no es la sacerdotisa de nada. Es la despreciada, es la que nadie la acompaña al pozo porque se les da vergüenza juntarse con ella. Es la que ha tenido 5 fracasos de relaciones con hombres y aún vive con uno que tampoco es su marido. Vive una relación non santa, como iba a decir con una autoridad: es el Mesías. Entonces le siembra la curiosidad desde su perspectiva, desde su condición que ella tiene, y les dice: ¿no será este el Mesías? Me encanta su actitud de evangelista. Otro distintivo de la fe cristiana lo encontramos aquí. Todas las religiones del mundo tienen un proceso complicado para que el ser humano se acerque a Dios. Aguas benditas, arenas del Jordán, ceniza en miércoles, cancelación de maldiciones generacionales, siembras de dinero, declaraciones, rezos, velas, peregrinaciones, guerra espiritual, unciones. Todo lo cual es envoltura de una idea religiosa, pero el cristianismo es un asunto sencillo. Sencillo. Para muestra, 2 botones. Lean conmigo por favor Hechos 16:31, ¿cómo dice, hermanos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es el carcelero de Filipos, por Dios. Hubo un temblor, un terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel, le dice el guardián de la cárcel, los presos se les cayeron las cadenas, y él cree que se escaparon y dice: me los van a cobrar, me van a matar, mejor me mato yo. Está a punto de asesinarse, de suicidarse, cuando Pablo le dice: detente, no atentes contra ti. Le hablan del evangelio y él termina diciendo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo el apóstol? Pues ahora verás, mira, hay que llevarte a un preencuentro primero y luego un encuentro. Debes ir al retiro de las mujeres victoriosas. Pero soy hombre, no importa, algo has de aprender. Tienes que ir a una cita pastoral con el pastor Gilberto Gutiérrez, que te va a tocar hasta dentro de mucho, pero tienes que hacer una cita. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo. Hasta le profetiza: y serás salvo tú y tu casa. Otro botón, Efesios 2:8-9, se lo saben ustedes. Porque, léanlo conmigo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Al Crece vino un joven, una persona, es mayor que yo, pero vino un hermano, Luis Eusebio. Fue la persona que cuando yo pasé al frente a aceptar a Cristo, él tomó mis datos y oró por mí cuando yo me entregué a Cristo. Luis Eusebio, lo quiero mucho a él y su familia, todos son mis padres espirituales. Y recordé estas cosas con Luis y platicamos incluso de su papito, que ya falleció, también su mamita. Pero él me aconsejó, también su hermana Lupita. Y vino una hija de Lupita, vino al Crece, que es esposa de un pastor. Vinieron, yo disfruté mucho el Crece por la presencia de ellos. Cuando mi esposa dio testimonio, porque mi esposa dio una conferencia y dio testimonio de algo que pasó allá en nuestra iglesia, en Azael, en esa iglesia. Luis estaba llorando también porque le recordaba a mi esposa aquellas aventuras de fe. Pero es una familia linda. Y el papá de ellos, de Lupita, de Esther, de Ruth y de Luis Eusebio, que después fueron mis ovejas. Fíjese, yo fui al seminario y regresé y fui pastor de ellos, porque ellos eran miembros de una iglesia, una misión que se hizo iglesia, y yo era el pastor de ellos. Ahora, mis padres espirituales me decían pastor, pero el papá de ellos era don Ezequiel Eusebio Cantón. Todos le decían don Cantón, aunque era su segundo apellido. Y ¿vieron la película de Karate Kid? ¿Se acuerdan de Miyagi? Hagan de cuenta, igualito, chinito y todo, igualito. Y don Cantón era mi diácono. Era un hermano muy lindo, pero se dormía en los cultos. Se dormía del verbo roncaba. Pero yo no podía, si era una clase de pocas personas, no desde el púlpito, yo podía decirle: ¿verdad, hermano Cantón? ¿Qué creen? Despertaba y decía: sí, pastor, porque por ejemplo una vez yo, y decía algo relacionado con lo que yo estaba predicando.
No sé cómo le hacía. Tenía un don para escuchar sermones dormido. Y un día, una hermana de la iglesia me dijo, él era jubilado de la Junta de Aguas, de la compañía de agua ya, era jubilado de esa compañía. Y un día una hermana me dijo que su esposo, que era muy sabio, que era filósofo, que leía muchas cosas y que la contradecía y esas cosas. Y yo me encantó esa idea. Yo soy filósofo, leo mucho y esas cosas. Dije, échemelo, hermana, yo me lo echo, yo voy y le predico. Me dura 3 patadas y ya. Hermano, sí, pastor, vaya usted para que lo convenza. Y fui, y no era un gran conocedor. Leía la revista Duda. ¿Se acuerdan de la revista Duda, hermanos? Para los que no saben, la revista Duda es una entre la alarma y muy interesante. O sea, una especie de mezcla de la alarma, ahí donde dice matólo porque engañola, esa revista, sanguinolienta, así, morbosa. Era una revista entre la alarma y muy interesante. Y abordaba cosas del cristianismo. Y él creía que sabía todo porque leía esa porquería. Y entonces yo fui y no había cosa que no me dijera, que yo le regresaba y le hacía pedazos sus argumentos. Me dijo que Germán Hesse, que es el libro, el lobo estepario y que Demian y no sé qué. Y yo le decía, ese cuate se droga para escribir, fíjense que. Y me hablaba de otro y ese no sé qué. Y yo le hacía pedazos todos sus argumentos. 1:30, 2 horas y yo con mi batería pesada, filosófica, teológica, haciéndolo pedazos. Pero él seguía en el macho que no creía nada. Y don Cantón dormido. El joven ese, Juan se llamaba, no le apodaban el Bautista, nomás se llamaba Juan. Juan trabajaba en la Junta de Aguas también, así que se conocieron, resultaron ahí que se conocían. Se saludaron antes de que se durmiera don Cantón. Y luego ya me lo dejó a mí solo, y yo hablando y él dormido. Y en eso despierta don Cantón, Miyagi. Yo me sentí en ese momento como Daniel San. Porque después de esa experiencia aprendí la patada de la grulla para evangelizar a alguien. Y se despierta don Cantón y ve el relajo que traemos acá de libros y de términos teológicos y filosóficos y no sé qué discutiendo. Y don Cantón ya lo escucha y le dice, Juan, ¿qué te pasa? ¿Qué no oyes lo que te dice mi pastor? El Paz, ahí me pusieron el Paz. ¿Que no está sencillo? ¿Qué no entiendes? A ti ni un refresco te dispara nadie, porque en esta vida todos quieren ganar su provecho. Nadie dispara, nadie regala nada. Y Él es el mero del universo. Se hizo uno como tú y murió por ti. ¿Qué te pasa? Qué difícil está saber eso. Y el mentado Juan comienza a llorar y decide aceptar a Cristo. Ni lo puedo mover bien, mejor este. ¿Captan lo que quiero decir? Como dicen en mi rancho, ¿captas? Es sencillo evangelio de Jesucristo. Aprendí eso. La gente que no cree en el Señor porque se cree muy culta no tiene un problema en la cabeza, tiene un problema en el corazón. Su problema no es capacidad de entender el evangelio. Su problema es indisposición para aceptarlo. Y la palabra de aquel precioso diácono mío, don Eusebio Cantón, don Ezequiel Eusebio Cantón, la palabra de él, el regaño, porque lo regañó, lo puso como campeón. Yo le hablaba con respeto, pero le tiraba a matar con todas mis argumentaciones filosóficas. Pero don Cantón le dijo así clarísimo, ¿qué te pasa? Y el tipo se entrega a Cristo. Es sencillo el evangelio. No se trata de predicar unos recovecos religiosos para que la gente se convierta. No, se trata de anunciar el sencillo evangelio de Jesús. Todas las religiones del mundo tienen un proceso complicado para que el ser humano se acerque a Dios. Aguas benditas, arenas del Jordán, cenizas, cancelaciones, declaraciones, siembra de dinero, rezos, velas, peregrinaciones, guerra espiritual, todo lo cual es envoltura de una religión, pero no es el cristianismo. El cristianismo es un asunto sencillo. No compartamos los complicados vericuetos de una religión, compartamos el sencillo evangelio del Señor. Ya tenemos toda la mano izquierda, hermanos. Aceptemos la aceptación de Dios. Soy invitado por el Señor. Él me acepta como su evangelista. Él me acepta y me puede usar para evangelizar a mi pueblo. Yo debo señalar el origen de la salvación, la fuente de la salvación. Debo anunciar que se trata de una fe única, radical, superior. Debo anunciar que se trata de un pacto en el que está inmiscuida una herencia que he de recibir si creo. Y se trata de un mensaje sencillo. Volvamos a la mujer. Era una mujer con enormes desventajas. Cualquiera de nosotros la supera en conocimiento, en crecimiento espiritual, en libertad social para hablar y en experiencia. Sin embargo, ella evangelizó a todo un pueblo. Mire, por último, un texto más. Lean conmigo, por favor, este texto casi del final de este pasaje.
Ellos decían a la mujer: ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Parecería como que fue quitada del tema la mujer samaritana, pero no, es que eso es la evangelización. Si usted y yo evangelizamos a alguien y ese alguien nos dice: ya no creo por lo que tú me dices, creo por lo que Dios ha hecho en mi vida, tuvimos éxito. De eso se trata, no que crea en nosotros, que crea en Él que le anunciamos. Así es que esto es un piropo para esa mujer. Ya no creemos por causa tuya, creemos por lo que hemos visto, por lo que estamos experimentando. Eso es evangelización. Ese fue su éxito. Se encontró con el Señor, creció en dignidad, en salud emocional, en valor, en ánimo, y proclamó con la autoridad que la gracia de Dios le transfirió. Yo propongo, imitémosla. Dejemos que Dios nos bendiga a nosotros también. Crezcamos más y proclamemos más. Insisto, está por acabársenos el año, y si quedamos pendiente con alguien que queríamos alcanzar para Cristo, alguien que queremos hablarle, pues ahora es cuando. Tal vez oyeron mi devocional de esta mañana, ya algunos de ustedes. Ayer prediqué en una actividad de 15 años, una acción de gracias por unos 15 años, una niña linda de nuestra iglesia. Fue en un salón allá, en un cierto lugar que no recuerdo el nombre, pero frente a ese lugar, es una cafetería abajo y arriba es como un salón. Frente a ese lugar, cruzando la calle, están unos edificios que se cayeron. Hay varios que están semidestruidos y uno completamente destruido. Se ven las escaleras ahí de metal torcidas. Fue impresionante, mi esposa y yo lo vimos, y allí había gente. En Álvaro Obregón. Allí había gente. Nos contaron que la gente acudió con herramientas de cocina, con cucharas, con cucharones a escarbar, porque había gente gritando debajo de los escombros. Se dice de un niño que con su mano pedía auxilio, todo enterrado, todo su cuerpo, solo su mano de fuera, y cosas así terribles de dolor y de muerte. Y yo me preguntaba, ¿esas personas habrán recibido la visita de una samaritana que, a pesar de su condición moral reprochable, a pesar de su ignorancia, a pesar de sus dificultades en la vida, les haya ido a hablar del evangelio? De veras, soy pastor, ¿qué quiere? Me preguntaba eso. Y estoy seguro que algunos de los que murieron tal vez eran cristianos, y para ellos fue ganancia, están en el cielo, pero para otros no. Y luego no pude evitar, porque vimos eso y había una ventana así a lo lejos, en otro como cuartito, y desde ahí se veía, como estamos en segundo piso, se veía perfectamente en la destrucción. Y yo estoy aquí con una jovencita y su mamá y su abuelito y los que estamos ahí, pocas personas, pero ahí escuchando la palabra, y yo predicándole un mensaje a ella, lo que siempre hago, un acróstico con el nombre de la niña, y le exhorto a vivir la vida cristiana, y le estaba exhortando hacia la vida, hacia seguir adelante. Su texto favorito era el Salmo 23, le prediqué el Salmo 23, pero no podía evitar que de repente estaba hablando con ella y de repente volteaba, porque además había unos tipos del hielo que estaban llenando de hielo y me interrumpían mi sermón cada rato, ¿verdad? ¿Te acuerdas de mi vida? Y entonces yo volteaba hacia a la ventana esa, y Dios me hacía percibir la destrucción. Y no pude quitarme de mi corazón eso. De hecho, salió en el devocional de esta mañana que necesitamos crecer más y proclamar más. A veces en la iglesia competimos los unos con los otros. Competimos con nuestros hijos. Nos celamos unos a otros, nos criticamos unos a otros. ¿Y qué hacemos con la gente que está perdida allá afuera? Porque ¿qué le decimos a Dios al respecto de eso? Todos los que murieron sin saber que iban a morir, y les anunciamos el evangelio. Tal vez había ahí algún pariente mío, tal vez algún cercano mío, y yo no le avisé del evangelio. Por eso, ¿qué hacemos ante esto? Este testimonio de esta persona totalmente en desventaja en la vida, y se convierte en la primera evangelista del reino, siendo una mujer. Y me parece que es como para imitar su actuar, su decisión. Y si no fuera posible, pues si fuera muy difícil, pero no lo es. Jesús quiere usarnos. Jesús quiere usarme a mí, quiere usarte a ti. Por eso tengo dos invitaciones para terminar. Tal vez hay alguien aquí que dice: yo no he entregado mi vida a Jesús. Creo que yo necesito primero beber del agua viva. Amigo, amiga que estás con nosotros, tal vez tú estás en esa condición. Necesitas entregar tu vida a Jesús ahora mismo. Tú eres ahora como la samaritana.
No, tal vez no con tantas desventajas ni con tantas problemáticas, pero una persona sin Cristo. ¿Por qué no te entregas a Cristo hoy? ¿Por qué no le dices a Cristo hoy, dame esa agua viva que tú tienes para mí? Si quieres hacerlo, dame permiso de orar por ti. Quiero orar por ti, quiero pedirle a Dios que te bendiga. Quiero pedirle a Dios que te salve. Señor Santo, bendícenos por favor. Y te pido que de manera especial bendigas a cualquier amigo o amiga que está con nosotros y que hoy necesita salvación. Te pido, Señor, que entres en su vida, que le restaures su corazón, que le bendigas y que cualquier cosa que esté pasando, Señor, le des fuerza para enfrentarla, o que milagrosamente le saques adelante. Sigan orando y tengo esta pregunta. ¿Hay alguien que quiere entregar su vida a Jesucristo? Hágamelo saber levantando su mano, por favor, ahí en su lugar. ¿Hay alguien? Dios les bendiga, les felicito. Dios les bendiga, les felicito de todo corazón. Si alguien más toma esta decisión, dígamelo saber. Hágamelo saber levantando su mano. Dios les bendiga, les felicito. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Joven, le felicito de todo corazón. Si alguien más toma esa decisión, pueden bajar la mano los que están aquí al frente. ¿Alguien más toma esa decisión? Hágamelo saber levantando su mano, por favor, ahí en su lugar. Dios les bendiga. Veo personas allá lejanas a mí. Dios les bendiga. Gracias a Dios por su decisión. Bienvenidos a esta congregación. Dios les bendiga. Esta familia linda que toma esta decisión. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Veo muchas manos levantadas. Dios les bendiga. Les felicito. Pueden bajar su mano. Quiero orar por ustedes, pero ahora quiero pedirles que ahí en su lugar se pongan de pie. Solamente pónganse de pie ahí en su lugar porque quiero orar por ustedes. Ahí en su lugar, los que levantaron su mano, pónganse de pie. Mientras hacen esto, las personas que han aceptado a Cristo hoy, ahí donde estás, ponte de pie por favor. Y recuerden, el acto de levantarse a Cristo no es la evangelización, es lo que hay en tu corazón. Es que tu corazón busque a Jesús y que ahora mismo le digas a Jesús, entra a mi vida. Eso lo hace. El ponerte de pie es una manifestación de que está pasando eso en tu alma. Díselo a Dios. Y hermanos de la iglesia, a usted no le pido que se ponga de pie ni levante su mano. ¿Sabe por qué? Porque no tendría sentido. A usted y a mí, este es el mensaje que Dios nos da. Al salir de aquí, levantemos la voz, levantemos la vida ante otras personas y anunciémosles, proclamemos el evangelio a esas personas que lo necesitan. Venga o no venga otro sismo como se profetiza por ahí, no importa. Anunciemos, proclamemos el evangelio a esas personas. Por eso no se ponga de pie. Cuando salga de aquí, levante su vida, levante su voz allá afuera y anunciemos el evangelio. Ahora quiero pedirle solamente a algún diácono, algún siervo, algún hermano creyente que esté junto a las personas que están de pie, por favor abrácelo y ore conmigo, por favor, por ellos. Si usted abre sus ojos, hermano, y hay alguien de pie junto a usted, abrácelo por favor y ore por él o por ella y pónganlo en las manos de Dios, pidiendo al Señor que le bendiga, que le integre a la iglesia. Por favor, vi una familia que se levantaron su mano. Alguien ahí, los cercanos, oren por ellos, por favor. Padre Santo, ponemos en tus manos a nuestros hermanos, ahora amigos, Señor, que deciden entregar sus vidas a ti. Por favor, Señor, llénales de esta agua viva que necesitamos todos y que ellos ahora quieren empezar a beber. Y a todos los que ya somos creyentes, Señor, úsanos para crecer más y proclamar más en este mundo en que tanto hace falta, Señor, tu palabra. Pero ponemos una vez más en tus manos a quienes están de pie, manifestando su decisión, su deseo, Señor. Ven a sus vidas, produce en ellos, Señor, el milagro de la conversión, de la transformación de sus vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.